escritura proviene de los signos o representaciones propiamente gráficas. La clasificación más sencilla consiste en separar, como lo hemos hecho, los dibujos geométricos de las representaciones de objetos y animales reales. Estas últimas han dado origen a las grandes escrituras ideográficas: egipcia, sumerio, acadia, egea, china, incluso quizá nuestro sistema alfabético, aunque este es un punto discutido. En Mesopotamia, los sumerios inventaron la escritura a principios de la Edad de Bronce, aproximadamente en 3500 años antes de Cristo. Este sistema es conocido como protoescritura, ya que fueron un desarrollo basado en tradiciones anteriores de sistemas simbólicos. En otras palabras, no tenían un lenguaje hablado. Todas las escrituras fueron, en principio, pictográficas, con signos que representaban cosas. El dibujo de un pan, por ejemplo, expresaban un pan, luego los signos se convirtieron en ideogramas. Así, el pan también podía indicar energía o fuerza, y después, combinando dos ideogramas, llegaron a expresar ideas abstractas como comer boca más pan. A continuación se mostrarán unos ejemplos de la escritura en esta época, por ejemplo, pinturas rupestres, jeroglíficos, pictogramas y el alfabeto griego. En Occidente sería el año 1440, cuando por fin se le atribuye la invención al alemán Johannes Gutenberg, nacido en Maguncia, Alemania. Hacia 1400, Johann Gensfeld-Surladen fue considerado el padre de la imprenta. La historia moderna sería inconcebible sin la invención de la imprenta, ya que su uso cambió por completo la cultura occidental y posteriormente la historia del mundo. Hasta 1453, los conocimientos se transmitían mediante manuscritos elaborados por monjes. Con la invención de la imprenta, el proceso de copiado se aceleró y en cuestión de unos pocos años los escritores abarcaron un público enorme gracias a la difusión de conocimientos y el abaratamiento de los costes de producción. La idea básica de la galaxia Gutenberg es que la tecnología de la palabra impresa cambia el equilibrio entre los sentidos e inaugura una nueva relación con el mundo, lo que viene a querer decir que reduce la complejidad social de la economía, las disciplinas del conocimiento, los efectos organizativos de la comunicación, a los términos de lo que cabe en su teoría o en los intereses más directos suyos. Y eso es simplificar especularmente en aras del espectáculo de la teoría. Si McLuhan tenía ciertos brillantes, no menos acertados eran los diagnósticos de sus críticos más demoledores. Las corrientes que prepararon el modernismo en Francia fueron que todos los simbolistas pertenecen al modernismo, pero si todos los modernistas son simbolistas porque quieren demostrar sensaciones y sentimientos. En Francia destaca Héctor Guimard. Lo típico de Guimard son los medallones de las bocas de metro. Este edificio es la teoría del modernismo. Esta obra le devolverá famoso de la noche a la mañana, y a partir de aquí le llegarán diversos encargos, y esos encargos le harán investigar más en la concepción del decorado interior. En 1901 hará la sala de concierto Humbert de Romans, donde hay una gran estructura con una concepción muy compleja, para poder conseguir la acústica perfecta. En 1909 hace el Hotel Guimard, que es su propia casa. Entre los máximos representantes del modernismo en Francia tenemos a Alphonse Mucha, el cual trabajó en empleos de pintura decorativa en Moravia, principalmente para puestas teatrales, y en 1879 se mudó a Viena para trabajar con una compañía vienesa de diseño teatral, logrando informalmente completar su dedicación artística. Y tenemos por otro lado a Aubrey Beardsley, el cual produjo amplias ilustraciones para libros y revistas, como por ejemplo la edición de lujo de la obra de Sir Thomas Malory, Le Morte de Arthur, que se considera su primer encargo de importancia. El modernismo en Alemania fue muy diferente. Fue llamado Jugendstil. Desde el siglo XIX al siglo XX se encontraba unificada y comenzaría un movimiento económico de gran expansión afectando al sector industrial. La publicidad juega un papel fundamental en la potencia industrial, convirtiéndose en un país clave para el diseño. La transición entre los siglos XIX y XX viene marcada en Hispanoamérica por el modernismo, movimiento literario fundamentalmente poético que surge del deseo de superación del realismo. Influido por el simbolismo francés, el modernismo pretende desligarse de la tutela literaria española. Entre los representantes del Jugendstil tenemos a Bruno Paul, el cual fue un pintor, arquitecto, decorador de interiores y diseñador de muebles alemán, y por otro lado
Lado tenemos a Jürgen Munich, el cual fue una revista literaria y artística fundada por George Heath que se publicó en Múnich de 1896 a 1940. En Inglaterra, el modernismo tuvo otro nombre, Art Nouveau. Este se enfocaba en la ilustración. Este provenía del arte gótico, de carácter internacional. Este es visto desde sus comienzos en las ediciones de El Estudio, donde se reproduce el trabajo de diferentes artistas connotados que cambiarían o adaptarían el estilo inglés como algo moderno. Sus características es que era un arte gótico y mejorado. Tuvo un gran impulso del estilo universal y tuvo un gran apoyo del estilo Kelmscott. Por otro lado, el Art Nouveau tuvo a los siguientes representantes: a Walter Crane, el cual fue un artista inglés nacido en Liverpool que participó del movimiento Arts and Crafts, realizó pinturas, ilustraciones, libros para niños, mosaicos y otros objetos decorativos. Por otro lado, también tenemos a los hermanos Begarschaft, que se dedicaban como en aquel entonces la mayoría de cartelistas a la pintura y en 1884 deciden fundar un estudio de diseño publicitario en el cual decidieron nombrar como Begerstaff Brothers. Mientras tanto, Holanda tenía el Stichel, la cual fue creada por la nación de los polders. Fue neutral en la Gran Guerra y ese espacio de paz que se abre es crucial para que las convenciones artísticas se renueven y las especulaciones puedan ser contrastadas. Y por supuesto, para que las relaciones personales confluyan más allá del dolor, el miedo y la violencia. Las características de la Stichel fue la simplificación radial, líneas y ángulos rectos y por último los colores primarios y saturados. Los máximos representantes fueron Theo van Doesburg, el cual fue un pintor, teórico, poeta y arquitecto neerlandés, y Piet Mondrian, el cual fue un pintor vanguardista neerlandés, miembro del Stichel y fundador del neoplasticismo junto con Theo van Doesburg. Diferencias en los principios. En el futurismo se conoció a muchas de las corrientes artísticas que compusieron las vanguardias europeas del siglo XX, surgida en Italia en 1909, cuando el poeta, dramaturgo y editor italiano Filippo Tommaso Marinetti publicó en el diario Le Figaro de París su manifiesto futurista. En el dadaísmo manifiesta una actitud ante la vida. Diversas corrientes artísticas se han inspirado en el espíritu provocador e inconformista del dadaísmo. Para algunos artistas, este planteamiento ha sido una gran fuente de inspiración permanente, y algunos críticos han considerado que el dadaísmo es el antiarte por definición. Diferencias en las características gráficas. En el futurismo, los artistas futuristas no miraban al pasado, sino que su objetivo está en el futuro, en el proceso, en avanzar hacia una nueva era. La finalidad de estos artistas era descubrir la voz propia del momento, por eso se profundiza en la originalidad y en la creatividad para obtener obras de artes únicas. Además que en las obras futuristas nos encontramos con un alto aspecto de temas contemporáneos de artistas fundamentales en su época, temas que hacen semejanza al mundo moderno. Mientras que en el dadaísmo, los artistas que conformaban el movimiento, los que se reían y burlaban de él, es decir, ellos ocultaban el valor de sus obras de arte de una manera escéptica. Decían cosas del estilo: el arte ha muerto, el arte es una tontería. Para ellos las obras debían de ser vulgares. Es más, muchas de sus obras estaban sacadas literalmente en la basura, y lo hacían con el deseo de vengarse de la sociedad y de la guerra, pues era una protesta continua con recuerdos y pactos de la época. Ellos usaban la técnica del fotomontaje, muy similar al collage, pero en este caso con imágenes superpuestas que eran extraídos de periódicos y revistas. Una de las temáticas que destacó mucho de la realización de un tipo de máquina absurda, la máquina era el símbolo del progreso moderno y ante dichas representaciones, dadaístas querían hacer una burla de este nuevo avance científico. El constructivismo ruso fue un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto. Entre artistas conocidos tenemos a Bárbaro Stefanova y Alexander Rodchenko. Fotografía internacional. Durante la década de los 50 apareció en Suiza y Alemán un movimiento de diseño que se le nombró Diseño y Estilo Tipográfico Internacional. Este permaneció como fuerza importante durante más décadas. Algunas características fueron el uso de una rejilla modular que adoptaba el diseño de coherencia y estructura interna, el empleo de tipografías sans serif, utilización de la fotografía en blanco y negro en lugar de ilustraciones. Algunos exponentes
Emil Ruder, Armin Hoffmann, Joseph Muller y Max Mierdiner. Los artistas más famosos fueron Walter Gropius, el cual fue fundador de la escuela Bauhaus, y Josh Schmidt. Diferencias en las características. La Bauhaus intentaba olvidar cualquier convencionalismo y distinción clasista para acercar el arte a la vida cotidiana y replantear el significado de este. Se tenía la forma como valor fundamental en la escuela, además de que uno de los principios del plan de estudios y de los profesores de la Bauhaus era que los materiales debían reflejar la verdadera naturaleza de objetos y edificios. El constructivismo ruso, por otra parte, hacía hincapié en lo abstracto, pero relacionado con la industria y la técnica. El estilo estaba basado en líneas puras y formas geométricas y pesadas. Los objetos son geométricos y funcionales. Se rechazaba el arte burgués y se evitó el ornamento. Los materiales son simples: madera, metal, yeso y alambre, plástico, cartón, vidrio y elementos modernos que simbolizaban el progreso. Uno de los colores: naranja, rojo, azul, amarillo, negro y blanco. Y además, para la decoración se empleaban motivos suprematistas, o sea, formas geométricas sobre un fondo blanco y plano. Cuando se dio tiempo a la editorial en los Estados Unidos, se dejaron de usar las páginas grandes y fotos de tamaño extendido. Sus contextos de estas eran en su mayoría protesta. También se tocó un nuevo estilo de tipografía y una diagramación controlada. La revolución cambia por completo en la forma en cómo se diseñaban los libros, teniendo diferentes influencias, y los exponentes más representativos de estos eran Will Burton, Cy Painless, Otto Storch y McCalls. Tipografía internacional. Durante la década de los 50 apareció en Suiza y Alemania un movimiento de diseño que se le nombró Diseño y Estilo Tipográfico Internacional. Este permaneció como fuerza importante durante más décadas. Algunas características fueron el uso de una rejilla modular que adoptaba el diseño de coherencia y estructura interna, el empleo de tipografías sans serif, utilización de la fotografía en blanco y negro en lugar de ilustraciones. Algunos exponentes: Emil Ruder, Armin Hoffmann, Joseph Muller y Max Mierdiner. El diseño americano se dedicó al diseño del volumen exterior, hacer diseños irresistibles y proyectar los deseos y esperanzas subliminales del usuario en el objeto. En cuanto al interiorismo, en los años 50 se produce un cambio fundamental que repercutirá en toda la década y que tendrá un reflejo en el conjunto de la sociedad. Tenemos que situar a Estados Unidos como el geográfico donde aparecen todos estos avances, un país que tras recuperarse por completo de la crisis del 29, crea lo que hoy conocemos como la sociedad del consumo. Josh Schmidt, pintor, escultor, tipográfico y diseñador gráfico alemán, perteneciente a la escuela alemana y nacido en Winsdorf en 1893 y fallecido en Nuremberg en 1948.